Señor y buen Padre, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Queremos, Señor amado, iniciar un nuevo día en el estudio de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guíes, que prepares nuestros corazones, oh Dios, nuestras mentes, oh Señor. Que pongas, Dios de los cielos, tu palabra en nuestros corazones. Que traigas revelación nueva a nuestras vidas en este día, oh Señor. Que nos guíes mediante tu Santo Espíritu, Padre. Porque no queremos una interpretación humana de las Escrituras. Queremos tu interpretación, oh Señor. Queremos, oh Señor amado, conocer tu palabra para lo que fue revelada, oh Dios. Que se aplique a nuestras vidas conforme a tu propósito, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, Romanos 11, verso 1. No. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo está haciendo una aclaración respecto de lo que habíamos visto en los capítulos 9 y 10 en relación a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios en ninguna manera ha desechado su pueblo. En ninguna manera ha desechado su pueblo. Al contrario, sabemos que Cristo vino a ellos. Y que si bien es cierto, el pueblo en sí, como nación, en su conjunto, no recibió a Cristo. Es más, los primeros creyentes en Cristo, sus discípulos, eran todos hebreos. Pablo mismo, que es el que nos está escribiendo esta carta, es hebreo, y él dice: no lo ha desechado porque yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No sucedió como podíamos haber esperado, que toda la nación en su conjunto o en su mayoría recibieran a Cristo, recibieran el mensaje de Cristo. Lamentablemente las cosas no sucedieron así, y esto porque estaba también planificado que fuese así, porque ya se había profetizado al respecto. Entonces, no ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, sino que lo ha amado, y que sus promesas tendrán cumplimiento en su pueblo. Él eligió al pueblo de Israel, Él eligió a Jacob, a sus hijos. Él, antes de eso, le dio a Abraham promesas eternas. Le dijo que de él nacería una nación, un pueblo, y es lo que vimos consumado en Israel. Allí se consumó esa promesa, y le dijo que los amaría para siempre. Luego sigue haciendo promesas a David. Incluso David le dice que de su descendencia él tendría un rey que gobernaría a las naciones para siempre, un reino eterno. Y la promesa cumplida en este sentido es el Señor Jesucristo. Dice el verso 3: Señor, a tus profetas han dado muerte. Esto está citando a Elías, cuando en el libro de Reyes él era perseguido por Jezabel y por su marido. Estos eran perseguidos a causa de el mensaje que Elías entregaba y la forma como los confrontaba, porque Jezabel y Acaz, el rey Acaz, se habían entregado por completo a la adoración a los demonios. Ellos tenían como dioses a los Baales, tenían profetas de Baales. En una oportunidad Elías dio muerte a 400 de ellos, y a los sacerdotes, a los profetas de Dios, los perseguían y los mataban, porque estaban en completa oposición a lo que Dios estaba haciendo. Entonces este episodio
sucede en ese contexto en que en Israel la gente de Dios, los profetas de Dios, eran perseguidos y eran asesinados. Entonces Elías se encontraba en eso. Después de la muerte de los sacerdotes de Baal, él sale huyendo porque Jezabel dijo que así me hagan los dioses y aún me añadan, si que hoy mismo no doy muerte a Elías. Entonces Elías salió huyendo por esta causa. Y es allí, cuando estaba oculto en una cueva, le dijo: Señor, ¿qué hago? Solo he quedado yo. A todos tus profetas, a todos tus siervos, a todos a quienes invocan tu nombre han dado muerte. Mas el Señor dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor, como habíamos dicho, el Señor mantiene siempre, en todas las épocas, en todas las edades, Él ha mantenido siempre un remanente fiel, por medio del cual Él obra, por medio del cual Él hace milagros, por medio del cual Él se manifiesta a las personas. Asimismo, en este tiempo que parecería que todo está mal dentro de la iglesia de Cristo, asimismo hay un remanente fiel que está haciendo las cosas de manera honesta, de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Amén. Siempre Dios se ha mantenido un remanente fiel. Asimismo, como dice Isaías, dice: si no nos hubiese dejado remanente, seríamos como Sodoma. Sí, porque es ese remanente que está permanentemente orando delante de Dios, clamando por su misericordia. Entonces Dios envía su misericordia al mundo y extiende su amor y su gracia para con el mundo, y no ha sido destruido como fueron destruidas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Esto es lo que está diciendo en este sentido. Verso 5. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el tiempo de Pablo y en este tiempo, yo me atrevo a decir que sí, que también hay un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, dice el 6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, todas las cosas que Dios ha estado haciendo respecto de su pueblo, respecto de la elección de los suyos, respecto de el llamado que Él está haciendo aún en este tiempo a la gente del mundo, a las personas que en el mundo habitan, es la gracia. Todo esto es por gracia, como dice en Efesios, porque por gracia sois salvos. Es por gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Verso 7, Dayana, por favor. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Paremos ahí, por favor. No era la pregunta. ¿Qué pues? Israel buscaba, iba detrás de Dios. Sí, iban detrás de Dios, aunque no según la justicia de Dios. Como vimos ayer, ellos eran celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo que Dios había establecido, sino conforme a sus propias doctrinas, sus propios razonamientos, porque ellos habían puesto por sobre las Escrituras su propia ley. Queriendo establecer la ley de Dios, establecieron su propia ley y se alejaron de Dios. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué pues diremos? ¿Que Israel, que iba detrás de Dios, no consiguió alcanzar a Dios? ¿Y los demás fueron endurecidos? El verso 8, por favor. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Amén, paremos ahí. Entonces, esto no depende del pueblo de Israel. Esto depende de Dios. Todo lo que sucedió en Israel depende de Dios. Una vez más concluimos que ninguna cosa que el hombre hace es por su propio albedrío, es por su propia voluntad. Las cosas que Dios hace, las cosas que el hombre hace es porque Dios así lo determina. Lo que sucedió con el Señor Jesucristo en el tiempo en el que Él andaba en Israel predicando el Evangelio, todo lo que sucedió allí no podemos atribuirlo al hombre. Ciertamente el hombre dispuso su corazón para rechazar a Cristo, para acusarlo. Cuántas veces tuvieron oportunidad, cuántas veces lo acusaron de ser hijo de Satanás, lo acusaron de tener demonios, lo acusaron de ser hijo de fornicación, lo acusaron de ser blasfemo, porque decían ellos en su razonamiento que se hacía igual a Dios. Todas estas cosas ellos lo hicieron de su corazón, pero por el endurecimiento en el cual habían caído, Dios determinó endurecer el corazón de su pueblo.
con el propósito de manifestar su gloria, con el propósito de glorificarse a Él, de mostrar su poder y su autoridad. A pesar de todo este endurecimiento en el cual está inmerso el pueblo de Israel, endurecimiento temporal, por cierto, porque no es definitivo, es una situación temporal. Entonces, en medio de todo esto, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de todo lo que he detallado, había un remanente que Dios pudo rescatar, sus discípulos. Y cuando dice, había muchos discípulos que seguían, había mucha gente que seguía detrás del Señor Jesús. Los mismos fariseos lo acusaban de que era seguido por publicanos, por rameras, por pecadores, mas ellos no, que ellos se consideraban santos y justos, no lo seguían porque ellos no encontraban cabida en el mensaje de Cristo. Mas aquel necesitado, mas aquel que andaba angustiado, veía en Cristo respuesta a todos sus problemas. Y eran ellos los que se acercaban a Cristo, porque veían que era capaz de satisfacer sus necesidades en amor, en justicia, con misericordia. Mas los otros, como se creían justos y se justificaban a sí mismos, no encontraban, el mensaje para ellos no tenía cabida, no se ajustaba a sus necesidades, a sus deseos, porque lo que ellos buscaban no era de Dios. Por lo tanto, se cumple la escritura una vez más: estaban sus corazones endurecidos, sus oídos se habían cerrado y sus ojos estaban cegados para no ver, para no oír, para no entender la escritura, para no entender qué era lo que estaba sucediendo. El mensaje de Cristo era veraz, el mensaje de Cristo era contundente. Muchos de ellos incluso decían que la autoridad con la que Cristo hablaba no era la misma autoridad con la que hablaban los escribas y los fariseos. Todo esto porque Jesús es Dios, Jesús es Hijo de Dios. Entonces Él iba y les hablaba con autoridad, con la misma autoridad que hablaba Juan el Bautista, también les hablaba con autoridad. Pero Cristo aún más, porque el poder de Dios estaba sobre Él. Pues es este el motivo por el cual el pueblo de Israel, habiendo tenido, como habíamos visto anteriormente, que tenían los pactos, las promesas, tenían la ley, tenían las promesas, vuelvo y repito, tenían incluso desde ellos había nacido el Señor Jesucristo. A pesar de todos estos beneficios, a pesar de todas estas ventajas que ellos tenían en relación al pueblo gentil, no pudieron alcanzar lo que perseguían, porque no lo perseguían según la fe, sino según las obras, porque ellos confiaban en las obras de la carne. Ellos confiaban en ser justificados mediante las obras de la ley. Mas Cristo vino a justificar al hombre mediante la gracia, que es por fe. Amén. Que es por la fe en el Hijo de Dios. Ellos confiaban, como dice bien la oración que hacía el publicano y el fariseo en el templo, en Lucas 18. El fariseo se justificaba a sí mismo: Señor, te doy gracia que no soy como los otros hombres pecadores. Diezmo de todo lo que tengo, hago ayunos, hago oraciones. Señor, gracias te doy. Esa era la actitud de los fariseos. Se justificaban a sí mismos porque confiaban en sus obras, confiaban en la carne. Ellos decían que por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, tenían esa ventaja, tenían esa supremacía sobre los demás y que podían alcanzar a Dios por la herencia, por haber recibido esa promesa. Mas sin embargo, la respuesta de Dios es otra, que no es lo que son de los hijos de Abraham, los que son los elegidos, sino que en Isaac, los que son de la promesa, los que son los hijos de la promesa, son aquellos que alcanzan la salvación, son aquellos que son alcanzados por Cristo para salvación. Esto fue lo que sucedió en ese entonces con lo que estamos viendo. Dice el verso 9, por favor. Y David dice: se ha vuelto su cómplice en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Paremos ahí, por favor. Paremos por ahí. Entonces, volvemos. David sigue insistiendo en lo mismo, que todo lo que ellos hicieron, se convirtió en trampa para ellos mismos. Lo que habíamos visto también anteriormente, la piedra que desecharon los edificadores se ha vuelto piedra de tropiezo, porque no creyeron y tropezaron en la piedra. Mas aquel que creyere no será avergonzado. Es lo que sucedió con este pueblo.
este pueblo rebelde, este pueblo que sin entendimiento, para que se cumpliera lo que Dios había prometido, para que se cumpliera lo que Dios había establecido. Endurecimiento temporal al pueblo de Israel. Ahora, ¿hasta cuándo es este endurecimiento? Esto tiene un momento cúlmine, esto tiene un momento en que todo esto va a llegar a su fin, y está también asimismo determinado, por lo cual yo creo firmemente que el pueblo de Israel va a llegar al conocimiento pleno de Cristo y van a acercarse a Él y van a abrazar la fe de Jesús. Pero esto va a llegar en su momento. Hasta ahora todavía ellos están en ese endurecimiento temporal, blasfemando a Dios, yéndose en contra de Cristo, porque no han entendido los tiempos. Por favor, vamos a Isaías 6, 1 en adelante. Todo el capítulo vamos a leer. David, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre e inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aunque del tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Cuando el Señor llama a Isaías, él recibe esta visión de parte de Dios, y ve, en el relato que hemos estado leyendo, él ve al Señor, a Jehová de los ejércitos, en Jerusalén, en el templo de Salomón. Y es allí donde él recibe esta promesa, esta profecía. Lo manda a Isaías lo manda a predicar, lo manda a profetizar. Lo manda a profetizar. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Esta es la promesa que hemos visto cumplida en el pueblo de Israel. Dios estableció ceguera temporal al pueblo de Israel. El corazón del pueblo, el corazón de los hijos de Israel ha sido endurecido, sus ojos han sido cegados para que no vean la gracia y la gloria y la misericordia de Dios. Todo esto veremos más adelante que tiene un beneficio, un alcance maravilloso para nosotros. Amén. Es Dios obrando, es Dios haciendo su obra de misericordia y de gracia. Pero asimismo, no confundamos, no creamos, no caigamos en el error de creer que Dios ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo. No.
Dice el verso 13, si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Significa que a pesar de que Dios ha hecho todo esto con Israel, la simiente santa está en ellos y se volverá a levantar, volverán a resurgir, así como cuando se corta el roble y vuelve a salir sus retoños, vuelve a salir ramas a sí mismo. Es la promesa para el pueblo de Israel, que a pesar de todas estas cosas queda una simiente santa, y sobre esa simiente santa Dios obrará en el tiempo indicado y traerá delante de su presencia a sus elegidos, a sus escogidos, y se glorificará en ellos, así como se glorificó en el endurecimiento del pueblo, por cuanto no fueron obedientes, por cuanto fueron rebeldes a su palabra. Asimismo se glorificará en la restauración de su pueblo, porque serán restaurados. Amén. Y serán traídos nuevamente delante de la presencia de Dios, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Por ahí tenemos una falsa doctrina, la cual hace una serie de conjeturas, una serie de argumentos fuera de la palabra de Dios, una serie de contorsiones para tratar de ajustar una falsa doctrina a las Escrituras. Dicen que Dios ha rechazado definitivamente a su pueblo, que Dios ha rechazado a su pueblo. Lamentablemente hay muchas personas que están predicando esto, y la mayoría de los creyentes en Cristo ha creído esto, de que Dios ha rechazado a su pueblo, porque son muchos los predicadores que están enseñando esto, muchos maestros a los cuales consideramos personas importantes, personas de renombre, que están diciendo que Dios ha rechazado a su pueblo. Son aquellos que dicen que Cristo vendrá antes de la gran tribulación y que después de eso quedará el pueblo de Israel aquí en la tierra, porque Dios lo ha desechado definitivamente y ellos ya no estarán más delante de su presencia. Eso no es cierto, eso es un error doctrinal. Lamentablemente muchos han creído ese engaño y no han entendido lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios dice que Dios traerá restauración para su pueblo. Hemos visto en las profecías de Isaías, hemos visto a través de los profetas, el mismo Pablo ahora nos va a decir qué es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Seguimos, por favor. Romanos 11:11, por favor, Dayan. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Paremos ahí. Entonces, una nueva pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? No, no tropezaron para que cayesen, en ninguna manera. Ayer habíamos visto que Dios dijo, os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué razón dijo Dios eso? Porque el pueblo de Israel rechazó su palabra, porque el pueblo de Israel se hizo ídolos, porque fueron desobedientes a la palabra, al mandato de Dios, fueron desobedientes a la ley de Dios. Entonces, por este motivo, Dios trajo endurecimiento y momentáneamente los rechazó, los apartó. Dice el verso 12, por favor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios, en el propósito de provocar a celos, con el propósito de cumplir su promesa, desechó temporalmente, momentáneamente al pueblo de Israel, para compadecerse del pueblo gentil, para traer al pueblo gentil. Es por eso que dice, anteriormente dijimos que hace una pregunta Pablo, tropezaron para que cayesen, desechó Dios a su pueblo, el pueblo hebreo que iba detrás de Dios, que tenía las promesas, fueron desechados, no alcanzaron las promesas de Dios, no alcanzaron a Dios, y los gentiles que no buscaron a Dios fueron alcanzados. Esa es la pregunta. Los gentiles que no iban tras Dios fueron alcanzados, y los hebreos que iban tras Él no lo alcanzaron. No es así. Como vimos en Isaías, Dios produjo endurecimiento a su pueblo, endurecimiento temporal a su pueblo, a causa de su pecado, a causa de su transgresión.
Pero ese es un momento en el cual todo esto pasará, y llegará el momento en que todos ellos serán llamados a una restauración completa y total. Como pueblo, todo el pueblo de Israel alabará, exaltará el nombre del Señor. Seguimos, por favor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Paremos ahí, por favor. Si la exclusión del pueblo hebreo ha sido la reconciliación para el mundo, ha redundado en gracia, en misericordia para el pueblo gentil, porque esto es lo que nos está diciendo. El pueblo de Israel ha sido desechado de manera momentánea, ha sido endurecido su corazón, pero Dios se volcó hacia el pueblo gentil. Cuando dice, como un pueblo que no es pueblo, os provocaré a hacerlo, lo que está diciendo es, me formaré un pueblo donde no había promesas, traeré a mí a gente que jamás me conoció, traeré a mí, dice Dios, a pueblos que no había yo llamado, que no había dado promesas antes. Todas estas cosas las vemos cumplidas desde los tiempos del Señor Jesús, se han estado cumpliendo de manera permanente hasta la actualidad. Hemos visto cumplir esta promesa. Dios ha provocado a celos a su pueblo para compadecerse, para tener misericordia de nosotros. A causa de su pecado, a causa de su transgresión, Dios temporalmente los dejó de lado, pero llegará el momento en que los restaurará. Es por eso que dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Cuando nosotros vemos que Dios, al excluir al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, redundó en nosotros en gracia, en misericordia, ¿cómo más nos será la gracia, la bondad, cuando Dios traiga de nuevo la restauración a su pueblo? Amén. Será aún mayor la gloria. Ahora, en estos momentos, nosotros glorificamos y exaltamos el nombre de Cristo, aunque sabemos también que Dios ha rechazado a su pueblo. Dios ha traído gracia y misericordia. Dios ha obrado de manera sobrenatural en medio de su pueblo, en medio del pueblo gentil. Asimismo, cuando Él restaura a su pueblo, a los hijos de Israel, al pueblo de su promesa, entonces traerá mayor gloria para todos, tanto para gentiles como para hebreos. Traerá mayor gloria, porque todos unánimes buscaremos de Dios. Amén. Alabaremos y exaltaremos su nombre. Así es, Señor. A eso se refiere. Seguimos, por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Paremos ahí, por favor. Si las primicias son santas, ¿cuáles son las primicias? Su pueblo es el que Él eligió para sí mismo. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era formarse un pueblo santo, de sacerdotes. El problema fue la dureza de sus corazones. Por eso estamos en esta situación. Mas dice, si la primicia es santa, es toda la masa. Por supuesto, si la raíz, si la simiente es santa, todo el cuerpo es santo, toda la masa es santa. Asimismo, si la raíz es santa, también lo son las ramas, por supuesto, porque las ramas se alimentan de aquella raíz. Asimismo, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto se refiere al pueblo hebreo, fueron desgajados, ellos fueron cortados del árbol, del olivo, del buen olivo, fueron cortados. Y tú, siendo olivo silvestre, nos indica a nosotros, éramos parte del olivo silvestre, no formamos parte del pueblo de Dios. No habíamos recibido promesa alguna de Dios, no habíamos sido elegidos por Dios, no teníamos la ley, no teníamos a los profetas, no teníamos de Dios sus promesas, sus pactos. Mas sin embargo, hemos alcanzado la gracia. Entonces, la analogía aquí es que nosotros, habiendo formado parte de un olivo silvestre, hemos sido cortados, ramas del olivo silvestre, e injertados contra naturaleza al buen olivo. Y ahora nos alimentamos de esa raíz, de esa simiente santa, que es el Señor Jesucristo, de esa simiente santa que hace fluir la savia por todo el tronco del árbol y alimenta las ramas. Nosotros estamos alimentándonos de la savia
de la raíz, de la simiente, del tronco que es el pueblo de Israel, porque ellos fueron elegidos, de sus pactos y de sus promesas. De todo esto nos estamos nutriendo nosotros como pueblo de Dios, porque hemos sido injertados en el buen olivo. Dice, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Paremos ahí. Nosotros no debemos caer en el error de jactarnos y decir, nosotros hemos sido elegidos y el pueblo de Israel ha sido rechazado. No, en ninguna manera. No tenemos nada de que jactarnos. Nosotros deberíamos de reconocer en Cristo su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, pero asimismo debemos reconocer que es gracias al endurecimiento del pueblo de Israel es que nosotros hemos sido considerados y hemos sido insertados, hemos sido puestos contra la naturaleza en el árbol, en el buen olivo, porque ellos fueron arrancados y nosotros fuimos insertados allí en su lugar. Es por eso que no debemos jactarnos delante de ellos. Nosotros en este sentido no hemos hecho nada para ser insertados allí. No somos nosotros los que sustentamos al tronco, sino que el tronco nos sustenta a nosotros. Y recibimos de Dios, recibimos de los profetas, recibimos de Moisés las cosas que Dios nos ha entregado. Recibimos del Señor Jesucristo, que también pertenece al mismo pueblo de Israel. Seguimos, verso 19, por favor. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes. Amén. Nosotros no tenemos nada de que jactarnos, no tenemos que ser soberbios, porque ellos, si bien es cierto, han sido desgajados, han sido arrancados. La causa de la que fueron arrancados del buen olivo es su incredulidad, y nosotros por fe hemos sido insertados o hemos sido incluidos en este plan maravilloso de Dios. No tenemos nada de que jactarnos, sino que debemos temer, porque dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó, sino que desechó temporalmente al pueblo de Israel por su desobediencia, siendo ellos los que eran portadores de todas las promesas de Dios, siendo ellos los que eran los receptores de todo el propósito, de todo el amor de Dios en el Antiguo Testamento, de toda su justicia, siendo ellos los elegidos para manifestarse Dios al mundo a través de ellos, no los perdonó. No los perdonó, sino que por su incredulidad recibieron su justa retribución y fueron separados momentáneamente. Asimismo, nosotros no tenemos ningún motivo para jactarnos, porque si nosotros fuésemos desobedientes, también Dios nos va a separar, porque contra naturaleza hemos sido incluidos en el propósito de Dios, en el programa de Dios, porque no había sido entregado para nosotros dicha promesa. Verso 22, por favor. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. La severidad de Dios. Dios ha sido severo, y Dios va a ser siempre severo, porque su justicia es así. Su justicia es según conocimiento, según verdad. Entonces, cuando Dios aplica su justicia, nosotros vemos una severidad. Dios en ese sentido es inquebrantable. Es inquebrantable. Él va a llevar a cabo el total cumplimiento de su justicia. Entonces, habiendo sido ellos desobedientes, recibieron la severidad de Dios, ciertamente para los con los que cayeron, pero la bondad para con nosotros. Dios ha sido bondadoso, y si permanecemos en esa bondad, permaneceremos nosotros también insertos en el buen olivo. Pero si somos desobedientes, a la manera como ellos fueron cortados, también seremos cortados. Versos 23 y 24, por favor. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos
¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Entonces, si ellos, como sabemos que va a ocurrir, salen, se apartan de su incredulidad, serán nuevamente readmitidos por Dios. Serán readmitidos por Dios, porque esa es la promesa. Esa es la promesa para el pueblo de Israel. Nuevamente serán readmitidos, y como pueblo en su totalidad, los que están dispersos por el mundo empezarán a volver. Es más, ya empezaron a volver. Están retornando a su tierra, a su lugar de origen, porque Dios está empezando a juntarlos desde los últimos rincones de la tierra. Los está juntando nuevamente, porque ellos serán restaurados de manera general, de manera unánime, se acercarán a Cristo, porque poderoso es Dios, que habiéndolos separado, tiene el poder y tiene en su soberanía, tiene la capacidad de volver a llamarlos e insertarlos nuevamente y colocarlos nuevamente en el árbol, en el tronco del árbol, del buen olivo, para que se alimenten de la savia rica que fluye a través de nuestro Señor Jesucristo, que viene directamente de Dios. Entonces, cuando ellos sean nuevamente admitidos, entonces veremos la restauración total del pueblo de Israel. Porque si tú, que fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, a los cuales se les había entregado la promesa, serán injertados en su propio olivo? Por supuesto que sí, claro que va a ocurrir. Dios traerá arrepentimiento a su pueblo, al pueblo de Israel traerá arrepentimiento, y traerá el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Y ellos admitirán, ellos se volcarán a Cristo, y buscarán obedecer a la palabra de Dios, porque su ceguera se habrá terminado. Es allí como dice, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan las profecías de que las ciudades estén desoladas. Cuando las ciudades estén desoladas, entonces se cumplirá la promesa, se llegará el fin de ese endurecimiento temporal en el cual ha sido inmerso el pueblo de Israel. Cuando las ciudades estén desoladas, sucederá esto. Entonces esto, lo que podemos ver, que en los tiempos finales sucederá que ellos volverán a Cristo, se volverán a Dios, que los ha amado y que los ha elegido en Cristo Jesús, para que le sirvan a Él de todo su corazón. Amén. Verso 25, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Paremos ahí, por favor. Amén. El endurecimiento temporal de los judíos, de los hebreos, es hasta que se haya completado el número de los gentiles que va a alcanzar la salvación por la gracia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Ese es el cumplimiento de la profecía, hasta que se cumplan los tiempos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último de los gentiles, que está destinado por Dios para salvación, haya llegado a los pies de Jesucristo. Ellos estarán endurecidos. Una vez que haya pasado esto, vendrá el arrepentimiento y la restauración total de su pueblo. Entonces ahí, solo ahí, veremos cumplida la promesa de Dios, que Él ha hecho a través de los tiempos, por medio de sus profetas, principalmente por medio del profeta Isaías. Esto tiene un punto final, y ese es cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, cuando Cristo haya recogido las ovejas. Cuando el Señor Jesucristo predicaba en la tierra, Él dijo: hay otro pueblo, hay otras ovejas que tengo que ir a traer hacia mí. Y eso se refería a nosotros. Cuando Él haya juntado a todas sus ovejas en el redil, entonces vendrá la restauración para su pueblo, y ellos como pueblo se acercarán a Cristo y reconocerán en Jesucristo el Mesías que han estado esperando por miles de años. Amén. 26, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Paremos ahí, por favor. Entonces, ¿qué dice el verso 26? La restauración total de su pueblo. Dios restaurará a su pueblo. Dios restaurará a su pueblo y se cumplirá. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios restaurará a su pueblo. Es mentira cuando dicen que Dios ha desechado a Israel. No, Dios no ha desechado a Israel. Israel está en un endurecimiento de su corazón, en una ceguera espiritual de manera temporal, para que se cumpliesen las escrituras, para que la palabra de Dios tenga cumplimiento, para que el pueblo gentil que se acerca a Cristo llegue a los pies de Cristo en su totalidad. Y cuando eso haya ocurrido, entonces veremos manifestada la gloria de Dios en el pueblo hebreo. Es ahí y solamente ahí cuando ellos serán restaurados por completo, y Dios traerá a su pueblo de vuelta. Dios traerá a su pueblo de vuelta. Dios es poderoso para readmitirlos, para volver a injertarlos en el buen olivo. Verso 28, por favor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los... Paremos ahí, por favor. Una vez más, en cuanto al Evangelio, en este momento son enemigos, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son amados, es el pueblo amado por Dios. Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Eso no se ha terminado. La gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo no se ha agotado. Ellos son los elegidos, son amados porque han sido elegidos por Dios para ser su pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel para depositar en ellos todas las promesas que nos han alcanzado en la actualidad a nosotros. Por lo tanto, no es cierto que Dios haya desechado a su pueblo. No es cierto, eso no ha ocurrido, eso no va a ocurrir. Dios no ha desechado a Israel, porque son amados, porque son el pueblo elegido por Él, porque Dios ha hecho una promesa, y es una promesa eterna. El pueblo de Israel es su pueblo elegido, y nosotros hemos sido atraídos a ellos a causa de todas las cosas que ellos hicieron de manera desobediente. Hemos sido atraídos a Cristo y hemos sido participantes de sus promesas. Por este pueblo que Dios eligió, nosotros hemos recibido toda la gracia y toda la bondad de Dios. Seguimos, por favor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Paremos ahí, por favor. Nosotros en otro tiempo fuimos desobedientes. A causa de su desobediencia, nosotros alcanzamos misericordia. Pero llegará el momento en que ellos, por haber sido desobedientes, pero porque la misericordia concedida a nosotros, a causa de esa misericordia, ellos también alcanzarán la misericordia de Dios. 32, por favor. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Paremos ahí. Dios encerró en pecado a todos, a toda la humanidad, para compadecerse de todos ellos de manera unánime. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, para compadecerse de todos de manera conjunta. 33, por favor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Paremos ahí. Son profundos sus juicios, que no los podemos medir. Son inescrutables sus caminos, no los podemos entender.
Es imposible. Nosotros no podemos cuestionar ninguna de las cosas que Dios hace, porque es imposible. No podemos dimensionar su poder. Sus juicios son insondables. Es imposible. No podemos medir la profundidad de ellos, porque nosotros somos incapaces en nuestra mente humana. Mas Dios es santo, es perfecto. Inescrutable su camino. No podemos entenderlo. Dios hace su voluntad como Él así lo quiere. Al que Él quiere endurece, al que Él quiere Él salva. Él quiere tener misericordia de alguien, Él tiene misericordia, como le dijo Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. No hay más respuesta ante esto. Nosotros no entendemos porque sus caminos son inescrutables. No podemos entenderlos. Verso 34, por favor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Dios el Padre está haciendo toda esta obra de gracia y de misericordia en el mundo por medio de los hebreos. Por medio de ellos nosotros recibimos las promesas. Por medio de ellos nosotros recibimos la palabra de Dios, porque a ellos fue entregada. Por medio de ellos nosotros recibimos los pactos, porque a ellos principalmente fue entregados. En Abraham fueron entregadas todas estas promesas, y allí tenemos el alcance, o allí nosotros hemos sido alcanzados, porque las bendiciones de Dios en Abraham también son nuestras. Pero mayoritariamente las promesas de Dios fueron entregadas al pueblo de Israel. Y es allí donde está nuestra bendición. Allí está la gracia de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. No hay quien de los hombres sea consejero de Dios. Nosotros no podemos aconsejar a Dios. No le podemos preguntar qué haces. El barro no puede preguntarle al alfarero qué has hecho. No, es imposible. Y es lo que somos nosotros para Dios. Somos el barro al cual Él le da forma como Él quiere. Él elige a unos para salvación y endurece a otros para condenación. Ese es su propósito, ese es su plan, ese es en su soberanía. No podemos cuestionarlo porque no conocemos, no sabemos cuál es el alcance de todas estas cosas. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ninguno de nosotros le ha dado nada a Dios. Es más, ninguna de las cosas que nosotros tenemos la hemos conseguido por nosotros mismos. Menos podemos darle algo a Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Dios, para Dios y por Dios son todas las cosas. En Cristo Jesús. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Bendito sea su nombre. Sí, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos exaltar y glorificar tu nombre, Padre, por tu gracia, por tu bondad infinita, Señor amado, revelada en tu palabra, Padre. Señor, te damos las gracias porque nos has alcanzado, Señor. Sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Sabemos que tú estás obrando en nuestros corazones, oh Dios de los cielos. Bendito Dios, tu palabra dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor amado, sabemos que tus promesas, Señor amado, son reales, son ciertas, oh Dios. Y que tú a través de ellas, oh Señor, nos has bendecido y nos has traído hacia ti, oh Dios de los cielos. Padre eterno, reconocemos en ti tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor amado, tus juicios justos, oh Dios de los cielos. Reconocemos en ti, oh Señor, tu amor abundante para con nosotros. Bendito Dios, gracias, oh Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En nuestras vidas hemos podido experimentar tu amor, oh Dios de la gloria. Señor amado, en tu palabra encontramos, oh Señor, promesas eternas. En tu palabra encontramos consuelo, encontramos paz. Encontramos, oh Dios amado, el consejo que necesitamos para vivir de una manera adecuada, de una manera digna delante de tu presencia, oh Señor. Bendito Dios, enséñanos esta palabra tuya siempre, oh Dios, y que siempre tengamos el deseo, el anhelo de conocerte cada día más, oh Señor.
que no nos cansemos de buscarte, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice tu palabra, recibiremos la recompensa de cada una de estas cosas. Oh Dios eterno, guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, te damos las gracias porque como pueblo gentil, habiendo sido en otro tiempo inútiles, habiendo sido en otro tiempo desechados, en este tiempo hemos sido considerados hijos tuyos, oh Dios, y tus promesas y tu misericordia nos ha alcanzado, oh Dios de la gloria. Gracias por eso, Señor amado, porque como dice tu palabra, contra la naturaleza hemos sido insertados en el buen olivo, Señor amado. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén, amén. Gloria a Dios.